Bien, y ahora sí pasamos a lo que es el cerebro propiamente, ¿no? El cerebro es el órgano más voluminoso del encéfalo y de todo el sistema nervioso central, ¿no? Es el órgano más voluminoso del encéfalo y todo el sistema nervioso central, ¿no? Está en localización supratentorial, es decir, está encima de la tienda del cerebelo y ocupa las fosas anterior y media de la base del cráneo, ¿no? Y está encima de la tienda del cerebelo atrás. Perfecto. El cerebro está constituido por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, ¿no? El diencéfalo. Perfecto. Ah, ya. Este es un parámetro que es importante tomar en cuenta. Tomar en cuenta. En el cerebro, todo lo que va hacia adelante se dice frontal y lo que va hacia atrás es occipital. ¿Correcto? Lo que va hacia abajo se dice ventral y lo que va hacia arriba se dice dorsal. O sea, aquí va a cambiar, digamos, los parámetros de orientación van a cambiar. Esto se debe al desarrollo embriológico, a la formación de las curvaturas del tubo neural. Entonces, por eso va a cambiar acá los ejes. ¿Correcto? Hacia adelante se dirá frontal, hacia atrás se dirá occipital. Aquí ventral ya no es hacia adelante, ventral es hacia abajo y dorsal es hacia arriba. Entonces, tomar en cuenta ese detalle. Bien, en esta tablita pongo lo que es el peso del cerebro. ¿Cuánto pesa el cerebro humano? ¿No? Y en esta tablita muestra las diferencias que hay en el peso del cerebro del sexo masculino y del sexo femenino, o sea, del hombre y de la mujer. Ya vemos que desde el mismo momento del nacimiento, desde el recién nacido, ya hay diferencias. En el cerebro del hombre recién nacido pesa más o menos 380 gramos y en la mujer más o menos pesa 360 gramos. O sea, estamos hablando de 20 gramos de diferencia. ¿Correcto? Ahorita voy a explicar por qué. Y eso no tiene nada que ver con funciones cerebrales, obviamente. ¿Correcto? Muy bien. Y a lo largo del año, de la vida, va aumentando el peso. ¿Cuándo alcanza su máximo peso el cerebro? Más o menos alrededor de los 20 años. Alrededor de los 20 años de edad, el cerebro alcanza su máximo peso, que en el hombre llega a ser más o menos 1.450 gramos y en la mujer más o menos 1.310 gramos. Estamos hablando de 140 gramos de diferencia, ¿no? ¿Por qué el cerebro del hombre es más pesado que el de la mujer? No existe ninguna evidencia con respecto a la cantidad o al número de neuronas. Eso no tiene nada que ver. El peso del cerebro en el hombre, en el sexo masculino, se debe a la mayor cantidad de mielina, que tiene especialmente en las fibras motoras, Y obviamente todas las células gliales, especialmente oligodendrocitos, que son las células productoras de mielina dentro del cerebro. Entonces, esto le dan mayor peso al cerebro, ¿correcto? Entonces, ¿es por qué? Porque el sexo masculino, a lo largo de la evolución, se ha encargado de hacer la mayor cantidad de actividades motoras, pues ha sido el sexo de la especie que hace más funciones motoras, ha cazado mamuts, ha cazado animales, hace más funciones motoras que el sexo femenino. Entonces, ha desarrollado más mielina en sus fibras motoras. Esa es la razón. Pero no tiene nada que ver esto con el intelecto, con inteligencia, ni mucho menos nada de funciones superiores. ¿Ok? Muy bien, ahí está entonces el peso en el recién nacido y el máximo peso que alcanza alrededor de los 20 años. Después de ello, especialmente a partir de los 55 años de edad, el peso del cerebro comienza a disminuir. Comienza a disminuir por el fenómeno de apoptosis. Apoptosis, muerte celular programada, hay neuronas que ya se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Neuronas que se van perdiendo con el tiempo, precisamente con la vejez, pues el cerebro de un adulto mayor disminuye de peso y de tamaño. ¿Ok? Muy bien. Eh, Bien, empezamos con los componentes. El diencéfalo. Acá está el diencéfalo. ¿Dónde está ubicado el diencéfalo? El diencéfalo está ubicado en la cara inferior, en la zona basal y central del cerebro. Ahí está el diencéfalo, en la zona basal y central del cerebro. Está limitado arriba, en la parte superior, por el fornix. Esta formación que vemos acá es el llamado fornix.
o que también le llaman trígono cerebral, esta formación que vemos acá, el fornix. Y también encima del diencéfalo estará el ventrículo lateral, que está por dentro, no lo vemos acá, el ventrículo lateral. Por detrás y por debajo está el mesencéfalo. Aquí está el mesencéfalo. Medialmente acá, este espacio que vemos acá, este espacio que estoy sombreando acá, esto es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Y acá abajo estaba el cuarto ventrículo, ¿ven? ¿Y cómo se comunicaba el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? Por el acueducto mesencefálico de Silvio. ¿Ok? Perfecto. Y su límite lateral, lateralmente al diencéfalo, está la llamada cápsula interna, especialmente el brazo posterior de la cápsula interna, que es una formación de sustancia blanca que vamos a ver en un rato más. ¿Ok? Perfecto. Ok, muy bien. ¿Ya está? Entonces, esos son los límites del diencéfalo. ¿Correcto? Perfecto. Aquí vemos un corte coronal. Un corte coronal. Aquí vemos los diencéfalos. Este es el diencéfalo derecho. Este es el diencéfalo derecho. Y este es el diencéfalo izquierdo. ¿No? Hemos dicho que arriba del diencéfalo, ¿quién está? El fornix y el ventrículo. Este es el fornix. Este es el fornix. Y este es el ventrículo lateral. Esta cavidad son los ventrículos laterales. ¿Correcto? Por debajo, bueno, posto inferior está el mesencéfalo, que ya no lo vemos acá. Medial está el tercer ventrículo. Este espacio es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se encuentra entre el diencéfalo derecho y el diencéfalo izquierdo, entre los dos diencéfalos. Ahí está el tercer ventrículo. ¿Correcto? Y su límite lateral es esto, este pasaje de sustancia blanca. Esto viene a ser el brazo posterior de la cápsula interna. El brazo posterior de la cápsula interna. Nada más. Perfecto. Los componentes del diencéfalo son 5. Ya lo dijimos el primer día de neuro. Tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. La familia y los tálamos. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. El tálamo es el componente más grande del diencéfalo. Es esta formación que vemos acá. Tiene forma de un huevito. Tiene forma de un huevo, ¿no? De un huevito. Ocupa las 4/5 partes, el 80%. El 80% del volumen del diencéfalo. 80% del diencéfalo, 4/5 partes del diencéfalo es el tálamo. Yo le digo el huevito del cerebro, así le digo, ¿no? Al tálamo. Porque tiene una forma de un huevito, tiene realmente. Forma ovoide, o sea, de un huevito. Presenta como un huevito que es, un huevito, tiene un extremo anterior, un polo anterior y tiene un polo posterior. ¿No? El polo anterior se le llama tubérculo anterior. Y al polo posterior se le llama tubérculo posterior, pero también tiene un nombre conocido, el pulvinar. El pulvinar del tálamo. El pulvinar es el tubérculo posterior. Es la cara, el extremo posterior del tálamo. ¿Ok? Nada más. Muy sencillo. Entonces, el tálamo, acá vemos el tálamo, acá vemos los tálamos, que son los más grandes en el diencéfalo, está formando el piso de los ventrículos laterales. Está formando el piso de los ventrículos laterales. El tálamo derecho y el tálamo izquierdo están separados entre sí. ¿Por quién? Por el tercer ventrículo. Por el tercer ventrículo. Pero los tálamos, especialmente los núcleos mediales del tálamo, en el 70% de las personas, según Barr, ¿correcto? Según Barr y según Bergman Afifi, son autores, el famoso libro de neuroanatomía de Barr y el libro de neuroanatomía clínica funcional de Bergman Afifi menciona que en un 70% de personas estos están comunicados por una estructura que se llama la comisura gris, la comisura intertalámica. O los libros también le dicen la adhesión intertalámica. Esta no está presente en todas las personas. Está presente, según Barr y Bergman Afifi, en un 70% de las personas. ¿Ok? Entonces, en 70% de la población, los tálamos están comunicados por la comisura o la adhesión intertalámica.
¿ok? Y esta sería la estructura entonces que atraviesa al tercer ventrículo, ¿no? Porque si el tercer ventrículo es el espacio que está entre los dos tálamos, ¿quién está atravesando el tercer ventrículo como un puente? Lo atraviesa la comisura intertalámica, ¿ok? Muy bien, simple. Lateralmente limita pues con el brazo posterior de la cápsula interna, como ya lo he dicho, ¿correcto? Ahí están los tálamos, con su forma de huevito, ¿sí? Con forma de huevito, ¿correcto? Unidos por la comisura intertalámica. Ese espacio que está entre los dos tálamos, ese es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Y ahí está la comisura intertalámica que está uniendo a los dos tálamos. ¿Correcto? Bien. En ambos tálamos, en cada tálamo, vamos a ver un grupo de núcleos en el tálamo. ¿Correcto? Pero para eso debemos observar aquí que hay una formación que tiene forma como una letra Y, como una letra Y. Esta estructura con forma de letra Y se llama la lámina medular interna. Lámina medular interna o estría medular interna del tálamo. Así se le llama, ¿correcto? Y esta lámina medular interna forma en el tálamo tres grupos de núcleos. Un grupo anterior, que está pintado de color amarillo, un grupo medial, que está pintado de color azul, y un grupo lateral y posterior, que está pintado de color rojo. ¿Ok? Esos tres grupos. En el grupo anterior tenemos, el principal es el núcleo anterior, sin duda alguna, el núcleo anterior, ¿correcto? En el grupo medial vamos a tener tres núcleos, el núcleo medio dorsal, medio ventral, que está abajo, no lo vemos acá, y el núcleo mediano, que es el que se está uniendo por la comisura intertalámica con el otro tálamo. Y en el grupo lateral posterior vamos a tener los núcleos lateral dorsal, lateral posterior, ¿no? Que son los más altos, los de arriba, luego los de abajo, ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. Este último, el ventral posterior, este último de acá, el ventral posterior, a su vez se subdivide en ventral posterolateral y ventral posteromedial, que son los más importantes. Y por último vamos a tener el núcleo posterior del tálamo, que es el núcleo pulvinar. Pulvinar. Nada más. Esos son los principales núcleos que uno encuentra en el tálamo. Es un complejo de núcleos el tálamo. Es un complejo, un grupo de núcleos, ¿no? Muy bien. Y en esta tablita resumo las funciones principales de cada núcleo. Que a veces suelen ser preguntas en los exámenes de concurso. Por ejemplo, el núcleo anterior del tálamo está relacionado con el aprendizaje y la memoria. Con el aprendizaje y la memoria. Cuando una persona adquiere un nuevo dato, sea cual sea, por ejemplo, conoces a una persona que te interesa, te llama la atención, y quieres seguir comunicándote con esa persona, entonces le preguntas su WhatsApp o su número, ¿no? Para seguir comunicándote con esa persona. Pero imaginemos que en ese momento se fue la batería del celular. No tienes un lapicero con que escribir el número. Y no tienes, tu celular está apagado, no tienes un lapicero con que escribir el número. Entonces recurre a tu memoria, ¿no? Recurre a tu memoria. Entonces le preguntas a la persona, ¿cuál es tu número? Y bueno, pues prende tus orejas y recuerda la memoria. Entonces, porque la gente hoy en día usa tanto el WhatsApp y usa tanto las redes sociales que ya la memoria está quedando de lado. Entonces, uno recuerda el dato, entonces recuerda el número y guardas ese número en la memoria de repente hasta que tengas la oportunidad de anotarlo para ya no concentrarte tanto, ¿correcto? Ese dato que ha ingresado a la mente, que ha ingresado a nuestro archivo de memoria, ha ingresado por una estructura cerebral que se llama el hipocampo, con H, el hipocampo. Es la estructura que da inicio al circuito de la memoria, al circuito de la memoria. Y ese circuito de la memoria se conoce como el circuito de Papez. La historia de este doctor realmente también es bastante interesante. Es el doctor James Papez de 1947. Tuvo la mala suerte, este doctor era para que gane el premio Nobel,
por semejante descubrimiento, el descubrimiento del circuito de la memoria, o sea, no es cualquier cosa. Este doctor era para que gane el premio Nobel, pero el año nos dice todo, 1947. Si uno recuerda la historia universal, 1947 es año de guerra, o sea, estaba el mundo en la posguerra, reconstruyéndose de la Segunda Guerra Mundial. Acababan de tirarle 2 bombas atómicas a Japón, Estados Unidos estaba concentrado en otra cosa, definitivamente. Entonces, este doctor fue un poco dejado de lado. Después de muchos años, recién alguien dijo, oye, mira lo que ha descrito este doctor. Y después de muchos años, recién ahora se le rinde homenaje, el doctor James Papez, ¿no? Entonces, él tiene pues ese mérito de haber descubierto el circuito de la memoria. Y el circuito de la memoria comienza en una estructura cerebral que se llama el hipocampo. Y como parte de este circuito está el núcleo anterior del tálamo. O sea, el núcleo anterior del tálamo forma parte del circuito de Papez. Entonces, es una estructura que está relacionada al aprendizaje y memoria, a la adquisición de nuevos datos, ¿no? ¿Correcto? Cuando vas de viaje, conoces un lugar, tratas de observarlo, de disfrutarlo, de verlo, ¿no? Cuando va a un concierto, uno trata de ver al cantante, ahora la gente ya no quiere hacer nada, de frente, todo lo graba con el celular. ¿Y para qué tiene sentidos? ¿Y para qué tiene cerebro? Si todo lo vas a comprar, entonces mejor no vayas al concierto, grábalo en tu computadora. Es más fácil, pero así es la gente. Hoy en día el aparato está reemplazando al cerebro, ¿ok? Vamos camino a la cuadripedestación, vamos de nuevo a caminar en 4 patas en el futuro. Ok, perfecto. Luego tenemos los núcleos mediales del tálamo. Los núcleos mediales del tálamo están relacionados a la regulación de las emociones. O sea, tienen que ver con sistema límbico. Así de claro, tienen que ver con sistema límbico. Simplemente. Luego, núcleos del tálamo que tienen que ver con coordinación motora. Los núcleos ventral anterior y ventral lateral. ¿Por qué? Porque están relacionados a los núcleos basales, a lo que llamamos los núcleos basales. Los núcleos basales del cerebro son núcleos que tienen que ver con coordinación motora. No estoy queriendo decir con esto que sean núcleos motores, porque no son núcleos que envían fibras o fascículos hacia la médula espinal, pero son núcleos que tienen que ver con circuitos que participan en coordinación motora y controlan, regulan, inhiben la aparición de movimientos involuntarios. Son los famosos núcleos basales. Y con los núcleos basales están conectados estos 2 núcleos del tálamo, el ventral anterior y el ventral lateral. ¿Ok? Luego tenemos núcleos de integración sensitiva. El famoso núcleo ventroposterolateral y el ventral posteromedial. Este núcleo, estos 2 núcleos, prácticamente, estos 2 núcleos, recogen toda la sensibilidad del cuerpo humano. Toda la sensibilidad. Y ojo, estoy diciendo sensibilidad. No estoy diciendo sensorialidad. Acá quiero hacer una aclaración con los libros mal traducidos. Mezclan las cosas, sensorial y sensitivo, porque el que traduce no sabe, pues. Así de claro. Es decir, yo me refiero claramente a sensibilidad cuando hablo de sensibilidad general, sensibilidad de paredes corporales. Por ejemplo, tacto, presión, ¿no? Posición del cuerpo, uno tiene sensibilidad de la posición del cuerpo. Cualquier persona me puede decir, sin necesidad de mirarse, cualquier persona me puede decir, ¿cuál de sus 2 rodillas está más doblada en este momento? Sin necesidad de mirarse, puede saber si su rodilla derecha o izquierda está más doblada. Sin necesidad de mirarse, una persona puede decirme cuál de sus 2 hombros está más alto, o si están al mismo nivel. Cualquier persona, sin necesidad de mirarse, puede saber perfectamente si su cabeza está inclinada hacia adelante o hacia atrás. ¿Correcto? Y cualquier persona, sin necesidad de mirar, puede saber si está en movimiento o está quieto. Por ejemplo, cuando uno va en el auto, vas de copiloto, vas de pasajero, no estás manejando, tranquilamente te das cuenta que estás en movimiento. ¿Correcto? Eso también, eso es sensibilidad, es parte de la sensibilidad general. Entonces, sensibilidad de posición, de movimiento, presión, tacto, temperatura, dolor, a eso me refiero cuando hablo de sensibilidad. Es lo que la neurociencia dice, ¿correcto? En cambio, cuando hablamos de sensorial,
sensorial. Sensorial es lo mismo que decir sensibilidad especial. Estamos refiriendo a los órganos especiales de los sentidos. Visión, audición, olfato, gusto. Eso no es eso es sensorialidad o sensibilidad especial. ¿Ok? Entonces, marco claramente el terreno, marco claramente cuál es la diferencia, porque los libros en castellano están pésimamente traducidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la integración, entonces, hablo de sensibilidad general. Entonces, cuando digo claramente que estos núcleos son los que recogen toda la sensibilidad del cuerpo humano, no estoy hablando de sensorial, no estoy hablando de gusto, olfato, audición, visión, no, estoy hablando de sensibilidad general. ¿Ok? Muy bien. Luego, la sensorialidad gustativa tiene que ver con el núcleo ventral posteromedial también. La sensorialidad vestibular, el equilibrio, tiene que ver con el núcleo ventral posterior inferior. La sensorialidad visual tiene que ver con el cuerpo geniculado lateral, que actualmente se le ha separado del tálamo, por eso no lo mencioné, pero vamos a ver un ratito eso. Y la sensorialidad auditiva con el cuerpo geniculado medial. ¿Ok? Y recordamos el SARA, el sistema activador reticular ascendente, y el mantenimiento de la conciencia tiene que ver con los núcleos que están dentro de esa estructura que tenía forma de letra Y, la lámina o estría medular interna. Ahí están los núcleos que también tienen que ver con el mantenimiento de la conciencia. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Eso es el tálamo. El hipotálamo. El hipotálamo, hipo significa debajo. El hipotálamo se encuentra debajo, delante del tálamo, pero más hacia adentro, más medial. ¿Correcto? Es una estructura sumamente pequeña, que pesa más o menos 4 gramos, o sea, más o menos el 1% del peso del cerebro. El 1%, menos del 1%, porque ¿cuánto pesa el cerebro? Alrededor de 1.400 gramos, ¿verdad? Si queremos calcular el 1%, quítale 2 ceros, pues. Quítale 2 ceros y tienes 14 gramos, ¿verdad? Y esto pesa 4. O sea que pesa menos de la tercera parte del 1% del cerebro. Menos de la tercera, matemática elemental. Y sin embargo, con ese menos de la tercera parte del 1% del peso del cerebro, el hipotálamo es pero poderosísimo, poderosísimo, porque va a controlar prácticamente a todo el sistema endocrino, a todo el sistema endocrino. Entonces es impresionante, cuando uno ve el peso, el tamaño de estos son realmente sumamente pequeñas y sin embargo son vitales. ¿Ok? Bien, junto con el tálamo forman las paredes laterales del tercer ventrículo, ¿no? Y el tálamo del hipotálamo están separados por este surquito. Acá hay un surquito, ¿no? Hay un surquito. Es el surco hipotalámico de Monro, así le decimos, ¿no? El surco hipotalámico de Monro. O surco hipotalámico nada más. ¿Ok? Perfecto, así es. El tálamo, este esquema es del néter oficial, del néter de neurología, ¿no? El hipotálamo también es un complejo de núcleos, igual que el tálamo, es un complejo nuclear, está lleno de núcleos. Los núcleos más importantes los he puesto acá, sin duda alguna, son 10. Los más importantes, hay más núcleos, pero estos son los más importantes, ¿correcto? Y lo vamos a dividir, el hipotálamo lo vamos a dividir de adelante para atrás en 3 regiones, en 3 regiones. La región anterior, región supraóptica, porque está ubicada por encima del quiasma óptico. La región media es la región infundibular, porque está sobre el infundíbulo y sobre el tallo de la glándula hipófisis. Y la región posterior es la región mamilar, porque está justo encima del cuerpo mamilar. ¿Ok? Nada más. 5 núcleos en la primera región, el preóptico, el anterior, el supraquiasmático, este núcleo es bastante importante, el supraóptico y el paraventricular, este se conoce creo desde épocas preuniversitarias. 2 núcleos bien conocidos. ¿Ok? Muy bien. La región media infundibular, los núcleos dorsolateral, ventromedial e infundibular o arcuato, ¿no? Y el núcleo posterior o mamilar, el núcleo posterior y el núcleo mamilar. 10 núcleos. Pero veámoslos más que todo con sus funciones. Eso es lo más atractivo. Más que aprenderlos así de memoria, más es con la función uno lo relaciona más. Por ejemplo, regulación, mira, el hipotálamo
tiene un rol muy importante sobre la glándula hipófisis. ¿Correcto? Eso sí es bien conocido, sobre la glándula hipófisis. Basta recordar que la glándula hipófisis tiene dos lóbulos. El lóbulo anterior, ¿cómo se llama? Adenohipófisis. Y el lóbulo posterior, ¿cómo se llama? Neurohipófisis. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia funcional entre ambos lóbulos? La adenohipófisis contiene células que producen hormonas. La adenohipófisis produce hormonas. ¿Me dejo entender? En cambio, la neurohipófisis no tiene células que produzcan hormonas. ¿Estamos de acuerdo? Tiene células que simplemente almacenan neuronas, pero no producen. ¿Me dejo entender? La neurohipófisis almacena principalmente dos hormonas que se van a producir en el hipotálamo. ¿Cuáles son esas dos hormonas? Son bien conocidas. La famosa antidiurética, o también conocida como la vasopresina, y la otra, la que ahora le dicen la hormona de la fidelidad, la hormona del amor, que es la que se usa para las contracciones uterinas en el parto. ¿Cuál es? La oxitocina. Ahora se le está haciendo el cherry como la hormona de la fidelidad, la hormona de la monogamia, la hormona del amor. Así se le está, no es broma, se está descubriendo esto, realmente. Bueno, ya tiene bastantes años, pero ahora ya se está poniendo en la industria farmacológica. Entonces, esas son las dos hormonas. La antidiurética, también conocida como vasopresina, y la oxitocina, son dos hormonas que se producen en el hipotálamo, pero que van a ser almacenadas, guardadas transitoriamente en la neurohipófisis hasta que ésta decida liberarla. ¿Me dejo entender? O sea, la neurohipófisis no tiene células productoras de hormonas, pero tiene células que almacenan estas dos hormonas, antidiurética y oxitocina. Pero estas son producidas arriba, en hipotálamo. En cambio, la adenohipófisis, esta sí tiene sus células que producen hormonas, pero tampoco las producen a discreción, o sea, cuando le da la gana. Tampoco es así. La adenohipófisis, para poder producir hormonas, tiene que ser estimulada o inhibida también por el hipotálamo. ¿Estamos claros? Entonces, ese es un detalle muy interesante. Entonces, por eso pongo acá claramente, regulación de la adenohipófisis. Van a regular. La adenohipófisis puede producir hormonas, por supuesto, claro que sí, pero está regulada, ya sea en términos de estimulación o de inhibición, por factores liberadores o inhibidores que son producidos en hipotálamo. ¿Ok? Y estos son los núcleos hipotalámicos que tienen que ver en eso. El núcleo infundibular o arcuato y el núcleo preóptico. Luego, aquí está la síntesis, la producción de vasopresina o antidiurética y de oxitocina. Estos dos famosos núcleos, bien conocidos. El supraóptico y el paravéntrico. Esa es pregunta clásica en los exámenes. El supraóptico, mira, los dos núcleos producen las dos hormonas. Eso está demostrado. Los dos producen las dos hormonas. Pero el supraóptico produce principalmente antidiurética o vasopresina. Y el paraventricular produce principalmente oxitocina. Así que si tienes que escoger a uno de los núcleos para producir hormonas, escoge a esos. Pero los dos producen las dos, sin duda, pero el supraóptico produce principalmente antidiurética y el paraventricular oxitocina. ¿Ok? Luego tenemos... perfecto, está bien. Bien, centro de retención de calor. Retención de calor, por ejemplo, bueno, ahora estamos en verano, pero por ejemplo en épocas de invierno, cuando hace mucho frío, y si de pronto a una persona se le ocurrió salir sin mucho abrigo, salió con ropa ligera, no planificó que iba a hacer mucho frío ese día,
o te toca hacer guardia en la noche de madrugada y estás con frío. ¿Qué hace el cuerpo para evitar perder calor? Comienza primero, la persona se pone pálido, el que está con lo es pálido, congelándose está pálido. ¿Por qué se pone pálido? Porque produce vasoconstricción cutánea. Manda la sangre hacia el interior. Saca la sangre de la superficie. ¿Por qué? Porque la sangre absorbe temperatura. La sangre absorbe calor. Entonces, si yo tengo la sangre en la superficie, me va a enfriar el resto del cuerpo. Por eso es que la sangre la alejo de la superficie, la meto al interior. Por eso la persona se pone pálida. ¿Correcto? ¿Qué más? Comienza a temblar, a tiritar. Esos temblores también son producidos para poder generar calor. Y aumenta el metabolismo interno. El corazón comienza a latir con más fuerza, el metabolismo, la glándula tiroides comienza a producir mayor hormona tiroides para elevar el metabolismo. Entonces, eso es lo que hace. Y esto tiene que ver con el núcleo posterior del hipotálamo. Región posterior del hipotálamo. Y esto también tiene que ver con activación del sistema simpático. ¿Ok? Con activación del sistema simpático. Lo contrario, centro de pérdida de calor, eso es más bien cuando una persona, cuando hace mucho calor, acá por ejemplo en época de verano. Todo lo contrario, cuando ya hace mucho calor en el medio ambiente y el cuerpo quiere perder calor, ¿qué hace? Suda. La sudoración, la hiperventilación, ¿no? Más bien produce vasodilatación cutánea, uno se pone rojo, rojizo, precisamente porque la sangre va hacia la superficie tratando de eliminar calor, ¿no? Y centro de control parasimpático es la región anterior, el núcleo anterior, ¿correcto? Bien, el centro generador del apetito es el núcleo dorsolateral y el de la saciedad, el ventromedial. Asimismo, el núcleo ventromedial también tiene que ver con regulación de la conducta agresiva. Y más bien el inductor, el que estimula la conducta agresiva, es el núcleo posterior o región posterior del hipotálamo. El hipotálamo también forma parte del circuito de Papez, el circuito del aprendizaje y memoria. Específicamente, ¿qué núcleo del hipotálamo tiene que ver con aprendizaje y memoria? El núcleo mamilar. Por eso siempre digo, núcleo mamilar con M de memoria. Con M de memoria, siempre lo recuerdo así. ¿Correcto? Muy bien. Y un detalle muy interesante, la regulación de ritmo circadiano, el famoso núcleo supraquiasmático. A este núcleo yo le digo el inductor de sueño. El inductor de sueño, el que estimula el sueño. ¿Correcto? Cuando una persona tiene la costumbre, por ejemplo, de dormir todos los días a la misma hora, 10, 11 de la noche, normalmente uno se acuesta, entonces llega un momento en que si un día estás afuera por una reunión toda la vida, te comienza a dar sueño, porque ya tu reloj biológico te comienza a decir, ¿correcto? Perfecto, es simple, nada más. Bien, ahí está la glándula hipófisis, es una glándula sumamente pequeña que está alojada en la silla turca del esfenoides, tiene un diámetro de 1 centímetro nada más y pesa medio gramo, de medio gramo a 1 gramo. Está unida al hipotálamo por su tallo y presenta 2 lóbulos, ya lo dije, lóbulo anterior, adenohipófisis, lóbulo posterior, neurohipófisis. El lóbulo anterior contiene células que producen hormonas. Actualmente se conocen 5 grupos de células en la adenohipófisis que producen hormonas. Las somatotropas son las más abundantes. ¿Qué producen las somatotropas? ¿Qué hormona? La famosa somatotropina, o también conocida como la GH. ¿Qué significa GH en inglés? Growth hormone, ¿qué significa? Hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento. Las somatotropas producen la famosa hormona del crecimiento. Son las células más abundantes, las que predominan en la adenohipófisis del ser humano. En segundo lugar, tenemos las corticotropas. Corticotropas que están en un 20%. Luego las tirotropas, productoras de hormonas tiroideas. Las gonadotropas, productoras de hormonas que tienen que ver con la función sexual.
y las lactotropas productoras de prolactina. Prolactina, ¿correcto? Muy sencillo. Perfecto. Y acá en esta tablita resumo cómo es acá las hormonas que producen cada una, ¿no? Ahí está. Somatotropas, somatotropino, GH, hormona de crecimiento. Las corticotropas producen una molécula que se llama así, la propiomelanocortina. Y esta propiomelanocortina, cuando sale a la sangre, se fragmenta, la molécula se escinde, se fragmenta, y libera la ACTH, que es la hormona adenocorticotropina, y la MSH, hormona estimulante de los melanocitos. Y además, las conocidas hormonas del placer, de la satisfacción, cuando una persona está contento, está en un momento plácido, las endorfinas, ¿no? Pregunto, ¿qué actividad cotidiana estimula la síntesis o la producción de endorfinas que producen el placer? ¿Ah? Hay algo muy común, comer dulces. Cuando uno come dulces, estimula el placer. Es por eso que cuando uno está ahí con su crush y la crush se molesta, está fastidiosa, está renegando por algo, invítale un chocolate, invítale algo dulce y va a ser como se le pasa la... ¿Por qué? Porque libera endorfinas. Las endorfinas son las hormonas del placer, de la satisfacción, del sosiego. También el deporte regular, cotidiano, disciplinado, estimula la liberación de endorfinas. La persona se siente bien cuando hace deporte, ¿no? No he visto a nadie que se sienta mal después de deporte, ¿no? Si se siente mal, hazle un médico, ¿correcto? Entonces, muy bien, perfecto. Las tirotropas que producen las hormonas, la famosa tirotropina o TSH, que es la hormona estimulante de la glándula tiroides. Las gonadotropas producen las gonadotropinas, que es la FSH, hormona estimulante de los folículos ováricos, y la LH, la hormona luteinizante, formadora del cuerpo lúteo en el ovario. Muy bien. Y la lactotropas producen prolactina. Muy bien, perfecto. La adenohipófisis, si bien es cierto, produce sus propias hormonas, está siendo regulada por dos núcleos que están en el hipotálamo, el núcleo infundibulador 4 y el núcleo preóptico, ¿no? Que van a enviar factores liberadores o inhibidores hacia la adenohipófisis para estimular o inhibir la síntesis de estas hormonas. Y lo envían por un grupo de venas, estas venitas que vemos acá, que es el sistema venoso porta hipofisiario. El sistema venoso porta hipofisiario. La neurohipófisis, como dije hace un rato, la neurohipófisis no tiene células que produzcan o que sinteticen hormonas. Entonces, la neurohipófisis más bien almacena dos hormonas que vienen desde el hipotálamo, estos dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular, que van a producir estas dos hormonas. La vasopresina o antidiurética, esta la produce principalmente el supraóptico, y la oxitocina la produce principalmente el paraventricular. ¿Ok? Y que van a llegar a la neurohipófisis por un fascículo, el ácido hipotálamo hipofisiario, y se van a almacenar en la neurohipófisis hasta su liberación. ¿Ok? Simple, ahí están los núcleos, perfecto.